Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast, este pequeño refugio con un gran corazón y una tremenda pasión por llegar a ustedes con un mensaje que siempre cuando comienzo digo que no tengo ni la menor idea de qué se trata, pero sé que voy y que voy a llegar. ¿A dónde? No tengo ni la menor idea. Y, y es real, es real. No sé a dónde me dirijo. De esto es lo que quiero hablar, porque puede que este relato le sirva a más personas. Y para esto voy a utilizar el vehículo que en el que estoy trabajando, por así decirlo, que es el Camino Blanco. Hace poco me levanté en la mañana y escucho fuerte en mi mente Vajrayana. Vajrayana. Vajna significa diamante y Yana significa vehículo. Vajrayana, el vehículo del diamante. Y significa a su vez budismo tántrico. Y desde ahí en adelante fue sumergirme en un océano inacabable de conocimiento, de luz. Me obsesioné con todo lo que podía llegar a conocer de lo que no tenía ni la menor idea que era, y era el Tantra. Por más que leía y leía del Tantra, no lograba comprender de qué se trataba el Tantra. Y estoy leyendo las primeras páginas de un gran libro que se llama Tantra. Y acá es una metáfora, no hay un libro que se llame Tantra que explique todo el Tantra, por más que haya muchos libros que se llamen Tantra. Me refiero a todo el Tantra. Y mi maestro me dijo, estudia el Tantra, estudia el Tantra. Y de repente iba caminando y escuchaba Vajrayana. Y se me había olvidado a veces qué significaba o qué era. Y decía, de veras, tengo que estudiar Vajrayana. Luego estaba trotando, estaba entrenando y de repente Vajrayana. Terminaba de meditar, me agachaba en posición de agradecimiento y Vajrayana. Y de repente fue como, bueno, ¿qué es esto del Vajrayana, no? Significa el budismo tántrico. No lo voy a explicar en mis palabras para que cada uno, cada una pueda investigarlo por su propia cuenta. Ahora, este estudio ha derivado en una comprensión y en un orden que no esperaba tener para poder ordenar mi propio conocimiento, dicho así. Y es por esto que decido renunciar a las ganancias de mis libros. Tampoco voy a trabajar con una editorial y les agradezco todo el tremendo apoyo que me brindaron en el momento en el que fui a una reunión y pude leer su mensaje de apoyo, de hey, vamos Benja, dale con todo hermano, tú puedes, confía en ti, tus libros son geniales, me encantan, me ayudan, qué sé yo. Fue ese nanaicito también al ego que necesitaba como para convencerme de que soy capaz, ¿no? Finalmente no es el camino una editorial para mí, y les agradezco toda su ayuda. Todo esto, este último tiempo me ha hecho darme cuenta de que quiero ir solo y que voy a utilizar el Camino Blanco para ir, ¿no?
en todo esto. Entonces, ¿de qué va este mensaje hoy día? Siento que va a entregar una orientación espiritual, de hecho así. Y parto por lo siguiente. En Occidente nos falta nuestro Lam Rim. ¿Qué significa Lam Rim? Lam Rim viene a ser un camino de inicio a fin que logra organizar todo el conocimiento budista con las distintas prácticas que hay en ello. ¿Qué viene antes? ¿Qué viene después? ¿Qué tipo de enseñanza es recomendable estudiar al inicio y posterior? ¿Qué tipo de práctica al inicio? Y establece lo que es un camino gradual. El Lam Rim es precisamente camino gradual. ¿Hacia qué? Hacia la iluminación, donde la misma iluminación tiene distintas definiciones y grados de entendimiento según el camino trazado por el Lam Rim, que es todo el compendio de conocimientos tántricos, donde está el yoga, el tantra, los sutras, los textos budistas, los yantras, que son las imágenes, las yimas, las imágenes visuales de las deidades, los mantras, las posturas físicas, la actitud mental, los estudios de la vacuidad, de la impermanencia, de la inmortalidad, de la energía sexual y de la energía, y así, la reencarnación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está puesto en el Lam Rim, que es en definitiva la explicación del camino gradual, cómo comenzar, ¿no? Para Oriente, el camino budista. Y permiten entender un gran mapa de conocimiento y sabiduría ancestral, budista e hindú, del Lam Rim, desde la visión tántrica. Bueno, entonces yo pensaba, ¿cuál es nuestro Lam Rim en Occidente? Y está complejo, tribu, porque de partida tenemos una visión cristiana. Y esto, sin ser negativo, se transforma en un dogma en la mente. De hecho, quiero hablar de ciertas cosas e inmediatamente siento que no van a ser entendidas, porque es similar a hablar algo en un Lam Rim, en un camino de evolución espiritual, donde conceptualmente primero tendría que definir muchos otros conceptos para luego establecer un punto. Y es por eso a lo que me refiero que no tenemos nuestro camino, nuestro Lam Rim. Podemos meditar, podemos practicar yoga, podemos leer cualquier tipo de libro, pero no nos conduce a un lugar. Sabemos que es la iluminación, es la sanación, es la liberación. Entendemos abstractamente algunos conceptos, pero que no son, la gran mayoría no son abstractos. Son literalidades de una práctica. Entonces, parece que todo está desordenado y la mayoría de las personas, de lo que desde esta humilde encarnación percibe, ¿no?, de muchos de ustedes, es, bueno, ¿dónde estoy? ¿Cómo parto? Ok, me llama la atención lo que estás diciendo, pero no tengo ni la menor idea qué es lo que verdaderamente estás diciendo. Solo quiero sanar, o me gusta la sanación, me gusta la geometría sagrada, me gusta la espiritualidad, pero como si fueran piezas paralelas de un puzzle que no tiene coherencia. Cuando empecé a escribir de enfermedad, trauma, mi libro Sanación, haciendo el puente con la geometría sagrada, la mayoría de conocimiento escrito relacionado a la medicina no tiene ninguna relación con la geometría sagrada hasta que ves una fotografía de una célula.
Por ende, tenemos un desorden, ¿no? No tenemos una estructura ancestral en Occidente milenaria distinta al cristianismo. Lo que teníamos poco a poco se ha ido recuperando con grandes maestros y grandes maestras, por ejemplo desde la toltequidad, todo el trabajo grandioso que se está haciendo en México, por ejemplo, los mexicas, los toltecas, la toltecayol, lo que se está haciendo en el Anahuac, me refiero. Mis saludos a todos los hermagos y hermagas de México. Acá en el hemisferio sur, todo lo que es la sabiduría incaica, aymara, quechua, chavín, moche, para qué decir la mapuche, de la cual me siento totalmente mucho más arraigado. Yo nací en tierra huilliche, en Osorno, al sur de Chile, al lado de Pilauco, Puyehue. Entonces, bueno, cada territorio, ¿no? Su propia identidad. Ahora, tenemos muchos conceptos: la encarnación, el libre albedrío, el territorio, la conciencia, el alma, el espíritu, la energía, Dios. Estamos tan fuertemente arraigados al bien y al mal, a una idea de un demonio o demonios. Los ángeles están tan fuertemente arraigados esos conceptos que muchos de nosotros no estamos dispuestos a renunciar a liberarnos de los conceptos que dan forma a nuestra espiritualidad. Por ende, cuando te encuentras caminando en lo que podrías llamar un camino espiritual, lo que estás transitando en un sentido profundo muchas veces es un mar de conceptos. El budismo bien entiende esto, habla de una mente conceptual. Y de hecho hace una división entre los arhats y los bodhisattvas, o sea, los maestros y los verdaderamente iluminados, donde hay distintos grados de iluminación. Y puede que estés caminando un camino de arhat o de acharya, como lo quieras entender, es decir, un maestro o maestra espiritual, y bien. Y vas a tener, en el mejor de los casos, una liberación emocional de las fuerzas negativas, y le vas a llamar a eso tu camino o proceso de sanación. Y, en el mejor de los casos, una liberación mental del pensamiento perturbador y emociones perturbadoras. En el mejor de los casos. Eso ya sería un tremendo éxito espiritual, ¿no? Liberarse de las causas del sufrimiento. Ok, pero hay un camino mucho más profundo. Y es el camino de la iluminación, de la iluminación de la gnosis, del conocimiento, de la cognición. Que significa que nuestra mente no solo está liberada del sufrimiento, similar a, ok, hicimos todo lo posible para liberarnos de un peso, y ahora que nos liberamos del peso, ¿qué viene? Pues bueno, la ascensión. Y es aquí donde, según distintos caminos tántricos, Mahayana, Hinayana, Vajrayana y así, vemos que hay propuestas un poco absolutas, donde algunos caminos ancestrales nos dicen, no, eones de vidas son necesarias para alcanzar la iluminación de un bodhisattva, por ejemplo. Y hay otro camino, como el Vajrayana, por ejemplo, que nos dice, no es necesario eones de vidas. En una vida es posible la iluminación. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, Milarepa.
Y así muchos ejemplos. Para quien no lo sabe, el Dalai Lama en esta encarnación se dedica a difundir el Vajrayana, es su principal labor, budismo tántrico. Entonces se nos presentan distintas vías, vehículos, ¿no? Yana, está el Hinayana, el pequeño vehículo, está el Mahayana, el gran vehículo, o el vehículo del diamante, Vajrayana, distintas vías según enfoques, técnicas, prácticas, que en definitiva buscan lo mismo: la liberación del sufrimiento, la iluminación, la sanación. En Occidente nos cuesta comprender que es posible la liberación del sufrimiento, porque de verdad que el sufrimiento está intrínsecamente ligado a cada aspecto de la vida, pareciera, ¿no? Como que si quitamos el elemento sufrimiento decimos, bueno, ok, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Parece ser la benzina de nuestros vehículos. Sin sufrimiento, sin rabia, sin emociones negativas. Claro, queremos liberarnos de ellas, pero sin ellas, ¿qué sentido tiene la vida? Por ende, en lo más profundo de nuestro ser, ¿verdaderamente queremos liberarnos de aquello que entendemos que es la vida? Lo dejo para pensar. Si la vida está fuertemente atada al sufrimiento, similar a que nacer equivale a en algún punto morir, por ende vivir equivale a sufrir en algún punto, y todo lo demás es una felicidad temporal, similar a comer algo, sentir placer y luego vivir esa caída que va a traer un vacío y por ende nuevamente vamos a tener que, por ejemplo, comer algo y así. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a nuestro vacío? A nuestra propia vacuidad. No me refiero a la vacuidad universal. Me refiero a nuestro vacío interior. A esa herida. ¿Qué hay ahí? Que no lo va a llenar el dinero. No lo va a llenar ninguna persona. Ningún halago. Ningún logro. Ningún éxito. Ninguna cantidad monetaria. Nada material. No importa el lugar donde estemos. Ni lo que hagamos. Ni quienes creemos que somos. Aquel vacío va a estar, y todo lo demás va a ser equivalente a un chocolate que temporalmente nos va a brindar un estado de felicidad temporal. Y a esa constante narrativa de la felicidad temporal le llamamos disfrutar de la vida. Similar a estar en un constante camino donde tenemos un reloj de arena y vemos que se va a acabar el tiempo y va a surgir el dolor, por ende tengo que crear una nueva fuente de placer. Tengo que poner una canción que me gusta. Tengo que hablar con la chica que me gusta. Tengo que leer un libro que me gusta. Tengo que ver una película que me gusta. Tengo que hacer algo que me gusta. Si no, me encuentro solo y vacío. Y tengo miedo de estar vacío, decimos. Es terrible estar vacío. Somos nihilistas en Occidente. Materialistas. Por ende, alejarnos del consumo material, sea cual sea su grado, hasta una canción me refiero, o ser más bellos en ese narcisismo,
El otro día iba en el metro, había jugado a la pelota, qué sé yo, venía de un partido, entre comillas, esto narcisista también mi comentario, da lo mismo. Entro, me apoyo en la pared y veo a un tipo que está con el celular mirándose a sí mismo. Y lo veo por la pantalla. El tipo estaba mirando. Estaba mirando. Por último, ya, quizás una mujer que se mire no es raro. Ok, lo entiendo. Pero me llamó tanto la atención. Y el tipo se daba como vuelta así, miraba el perfil. Se miraba. Se miraba. Yo decía, wow, o sea, lo que hemos llegado. Como que, para allá vamos. ¿En serio? En serio, fue como que me lo planteé. No estoy hablando de un discurso de género, no, de verdad. No estoy entrando en esas aguas, estoy hablando de algo real. ¿No? Real me refiero. ¿Para allá vamos? Estuve años sin Instagram y hace poco instalé temporalmente Instagram. Porque donde iba, era como no, agrégame al Instagram. Me cansé de decir que no tenía Instagram y creer que moralmente en algún aspecto podía ser mejor por tener Instagram, ¿no? En este infantilismo de querer sobrevivir lo más orgánico posible. Y terminé por instalar Instagram un tiempo. Y dije, wow, de esto me estaba entre comillas perdiendo. Prefiero perdérmelo. Prefiero perdérmelo. Entonces el reloj de arena llamado dopamina es el motor de toda la sociedad. Por eso el ayuno es tan poderoso. Porque el ayuno es un maestro que te enseña y te dice, no necesitas esto. No necesitas esto que determina todo tu día a día, 5 o 6 veces al día en distintos grados, comer para aquí y allá. No necesitas premiarte, no estás comiendo por hambre, no te mueres de inanición, no desfalleces, no tienes desnutrición. Y todos los días salen papers científicos prácticamente con una nueva panacea médica del ayuno. Es falso, me refiero. Acumular y acumular y acumular. Es realmente falso, es un concepto que tenemos de la vida. Probablemente me estés escuchando mientras vas a trabajar, o vuelves del trabajo, o estás haciendo algo que parece ser siempre súper importante, me refiero. No digo que tu vida no sea importante, te ofendería. No es importante lo que estás haciendo. Es altamente probable que lo que estés haciendo en este momento no sea importante. Pero tú crees que es muy importante, quizás. Sigue haciéndolo, ¿vale? Señor y señora importante. Sigue haciéndolo. Solo pregúntate, ¿es verdaderamente importante lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Si nada tiene sentido, si en una dimensión paralela le diera la razón a Benjamín en esto que dice, plantéatelo. Entonces, ¿qué sentido tendría, no? Todo me refiero. ¿Qué sentido tendría? En un Lam Rim occidental, en un camino espiritual occidental, se nos van presentando distintos desafíos. Uno de ellos es disolver el propósito, según mi visión. Esto no está escrito, no lo he leído. Creo que es necesario que nosotros, siendo occidentales u orientales, en algún punto de nuestro camino espiritual a nivel iniciático, una de nuestras preguntas iniciáticas sea,
disolver el propósito, la idea de propósito, el sentido del propósito, esa constante ilusión de creer que avanzamos para llegar a un punto y cuando lleguemos a ese punto todo se va a resolver y por ende todo va a haber tenido sentido. Y por ende el presente estar siendo siempre algo que nos molesta, algo que es intermedio a algo que es más necesario. Cuando logramos eliminar de nuestra mente un error conceptual, que a la vez es una creación conceptual, nos vamos liberando. Uno de ellos es el sentido de la vida. Si reemplazamos el sentido de la vida por lo que entendemos por objetivo, sea cual sea la argumentación que sea del objetivo que tenemos, sea la justificación, similar a, no, yo hago esto por mis hijos, por mi familia, sea cual sea la justificación. Si lo reemplazas por amor, ve qué sucede. Intenta reemplazar el sentido de tu vida. Y aquí no intento reemplazar el sentido de tu vida en un podcast, pero lo voy a intentar, me refiero, en algún punto. Es como que del cielo cae una gota y tú dices, wow, mira, puede llover. Sí, una gota no hace la lluvia, pero al menos te recuerdo que llueve, ¿me entiendes? Hay agua. Necesitas abrir tu mente muchísimo más de lo que ya la has abierto, me refiero. Tu mente tiene que abrirse de forma absoluta, nunca más volver a cerrarse, iluminarse en su totalidad, nunca más oscurecerse. Y creo que es posible. Creo que necesitamos intentarlo. Creo que puedes reemplazar el sentido de la vida por un objetivo hacia el amor, a que ahora en vez de un objetivo sea el amor, que tu objetivo sea el amor constante en el presente y que no sea necesario tener que moverte o hacer algo, ser alguien, más que amarte. Y de esa forma a la vez estarías amando y por ende cumpliendo el único propósito, que es volver a ser lo que ya somos y olvidamos, y es el amor. Porque hay un único camino independiente a cuántos métodos tengamos para ello, y es la pureza. La espiritualidad es sinónimo de pureza. Las personas podemos equivocarnos en el camino hacia la pureza o en encarnar la pureza, en plantear un método espiritual, pero la pureza es perfecta, es pura. Es mucho más poderosa que la lujuria. La pureza es la naturaleza del alma, es la naturaleza misma de la luz. Es el yo soy. Es el amor. El amor es la pureza. La pureza es el amor. La luz es el alma. Por ende, la espiritualidad es la pureza, es la vía única. No hay otra vía. Y no importa desde qué punto del círculo te dirijas hacia el centro, no importa por qué camino, no importa si es cristianismo, hinduismo, jainismo, budismo, qué sé yo, da lo mismo. Si vas al centro, si es amor, entonces es un camino espiritual, me refiero. Y si ese amor es puro, entonces es un camino genuinamente espiritual. Si no hay pureza, por más que haya en el discurso la palabra amor, entonces no es un camino espiritual. Si hay lujuria, si hay ambición,
Si hay mentira, si hay ambición, creo que lo dije, si hay cualquier oscurecimiento de la mente y de la acción, cualquier conducta incorrecta, sea cual sea su naturaleza, cualquier elemento que pueda emitir el ser humano en cualquiera de sus fases, condiciones y sentidos, que contradiga la naturaleza de la pureza, sea legítimo o ilegítimo desde el punto de vista de quien sea, si no hay pureza en el acto mental, espiritual, físico y emocional, entonces eso no es equivalente a un camino espiritual y conlleva karma, donde el juez es la misma acción equivalente que se devolverá. Me despido, les abrazo y les amo. Si no, ¿qué sentido tendría, no? Vivir la vida.